Jesús Esquivel para platicar sobre su nuevo libro, Las operaciones secretas de la Policía Federal, la ahora extinta Policía Federal. Jesús Esquivel, muchas gracias por aceptarnos esta llamada. No, gracias a ustedes por la invitación, Selena. Jesús, platícanos más a profundidad qué es lo que quieres plasmar en estas páginas de las operaciones secretas de la Policía Federal. Sabemos que a nivel nacional, incluso a nivel internacional, se tenía una perspectiva de que la Policía Federal pues era un tanto corrupta. Pues mira, más que plasmar lo que ese trabajo, es que la gente también puede entender que más allá de la imagen, el estereotipo que se tenía de los elementos de la Policía Federal como institución de seguridad, en algunos aspectos, con algunas excepciones, tiene o tenía una función de servicio bajo elementos profesionales en investigaciones. Se trata de un trabajo dividido en 10 episodios, 10 capítulos, con distintas operaciones de relevancia nacional, en las cuales se pude encontrar a través de los expedientes y entrevistas de quienes participaron en estas, que más allá del denominador común del pensamiento de nosotros los mexicanos, siempre hay personas que marcan la diferencia. Policías federales dedicados a eso, al ser de la sociedad, y que en realidad investigaban y desarrollaban mecanismos de inteligencia para llevar a cabo la solución de algunos casos de relevancia nacional. Entendemos perfectamente cómo se fue desprestigiando la Policía Federal a lo largo de los años, todavía más en el sexenio de Felipe Calderón, bajo la dirección de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública, que como sabemos está en prisión en los Estados Unidos, acusado de colusión con el crimen organizado. Y bueno, este libro es precisamente el descubrimiento de que sí funcionaba en alguna manera, y que con la profesionalización de los elementos encargados de la seguridad nacional se puede confiar en ellos. Por eso, más que una apología, que no lo es, es esas diferencias que hay y que existen en todas las instituciones de seguridad, seguramente a nivel también local y estatal. En este caso, entonces, es más bien tratar de entender este papel que hizo la Policía Federal, sobre todo en ciertos casos particularmente muy relevantes para la vida pública. Sí, son, por ejemplo, el caso de Marisela Escobedo Ortiz, recordarás, en Juárez. Esta mujer que fue asesinada en Chihuahua. Sí. El caso de la detención de narcotraficantes significativos. O también, por ejemplo, el asesino del hijo del poeta Javier Sicilia, Ángel Salvador Taboada Valenzuela, que fue quien lo ejecutó. Y no se trata de operativos tan sencillos, porque en este caso lo que se detalla en el trabajo, las operaciones secretas de la Policía Federal, es cómo fueron desarrollando paso a paso y con tiempo las investigaciones, las acciones que toman y sobre todo las precauciones que conllevan para evitar la muerte de personas inocentes. Por eso te decía que aunque se dude o se dudaba en la Policía Federal, sí había elementos profesionales que actuaban en consecuencia para salvaguardar a la sociedad mexicana a quienes estaban entregados. Ahora debemos también señalar que se fusionaron con la Guardia Nacional y que seguimos viviendo una situación de inseguridad muy grave en el país. ¿Por qué? Porque no se desarrollan planes de investigación y de inteligencia. Los militares que llevan la mano en la Guardia Nacional no comulgan también, como se supone, con los elementos de la ex Policía Federal. ¿Por qué? Porque no tiene esa tendencia marcial los policías federales. Son básicamente más dedicados a la investigación, algunos, como los que destaco en este libro, porque déjame decirte, Selena, que no es tan fácil
conseguir los expedientes. Claro. Para poder pues ventilar a la sociedad qué es lo que ocurre. Y sobre todo este trabajo, Jesús, que lo hiciste en esta investigación documental que nos estás hablando, apoyada en los expedientes, fotografías y como bien lo comentas, sobre todo en un país como el nuestro que no es tan fácil acceder a esta investigación y sobre todo que nos estás hablando de situaciones que fueron demasiado complejas, tan complejas que hasta hoy en día es difícil entender qué sucedió, cómo sucedió y por qué sucedió. Y sobre todo ver que a nuestro país le hace entidades profesionales en la investigación de delitos, de crimen, para poder capturar a los delincuentes. Incluso en este trabajo explico cómo los elementos de la Policía Federal, carentes de recursos, tenían que recurrir a sus contrapartes de los Estados Unidos, que ya sabes, en términos de soberanía, como que nos duele decir que carecemos de cosas y se tienen que recurrir al extranjero. Ellos lo que le solicitaban en algunas ocasiones, en varios de los operativos que describo en el libro, era, por ejemplo, equipo tecnológico que la Policía Federal carecía, para escuchar, para detectar y sobre todo para revisar desde el aire situaciones complicadas al llevar a cabo la operación de captura. Es difícil, creo que los mexicanos lo sabemos, el aceptar precisamente por ese estereotipo o imagen que se tenía de corrupción en los elementos de seguridad, era muy complicado confiar en ellos. Carecían incluso de armamento que pagaban con sus propios recursos, y eso es bastante irónico. La situación de seguridad es muy complicada y se requieren investigaciones, trabajos y tiempo para poder llevar a cabo operativos efectivos. Y sobre todo este equipo tecnológico que particularmente siempre tendían a pedírselo a instituciones de Estados Unidos como la DEA y que pues finalmente no iban a ser 100% seguras en que ellos no iban a tener acceso a esa información también. Sí, en este caso hablo de los U.S. Marshals, también la DEA muy poco, porque también debemos recordar que cada elemento, cada institución, las dudas respecto a la colaboración bilateral, por aquello de que nunca puede saber a quiénes más o qué objetivos tiene cada uno. Pero me explicaban varios de los que entrevisté y que participaron en estos operativos, que ellos confiaban más en los alguaciles de Estados Unidos que en los agentes de la DEA, porque en términos generales los alguaciles son como la contraparte de lo que era la Policía Federal para llevar a cabo ese tipo de arrestos y operativos. Recuerda que cada vez que México extradita a algún narcotraficante solicitado por las autoridades de Estados Unidos, lo transportan la DEA, pero quienes asumen inmediatamente la custodia del presunto criminal son los alguaciles federales. Y aquí es donde pues precisamente el lector puede entender por qué no funcionan también las instituciones como autoridades en materia de seguridad, porque no se desarrolla inteligencia, ni mucho menos investigaciones. Todo lo queremos hacer de la noche a la mañana, y la verdad, para casos federales es complicado hacerlo tan pronto, a menos que tenga suerte, como en el caso del asesino del hijo del poeta Javier Sicilia. Ahí, en este episodio, explico cómo incluso de manera encubierta los policías federales logran capturarlo. ¿Por qué destacar estas operaciones? Pues porque, aunque dudemos los mexicanos, debemos también tener confianza en que si hay profesionalización, podemos ver de alguna manera la luz de que se pueden resolver tantos casos que hay en nuestro país y que han costado muchísimas vidas, sobre todo relacionada con el tráfico de drogas. Hablando del tema de la confianza, Jesús Esquivel, yo por último te preguntaría, ¿cómo consideras este nuevo modelo de seguridad que tenemos en México, que sería el caso de la Guardia Nacional?
Pues mira, creo que es muy fácil de ponderarlo. La Guardia Nacional no desarrolla investigaciones, no persigue a criminales, se lo pasan patrullando las calles como para dar una señal de que con su presencia la población se puede sentir más segura. Pero en este caso yo te haría la contrapregunta: ¿has visto una mejora en términos de la seguridad nacional, de la inseguridad que se sigue viviendo en México desde que la Guardia Nacional patrulla las calles de poblaciones y ciudades de nuestro país? Pues no, de bote pronto así no. Están las estadísticas, aunque siempre tienen otros datos, creo que es una realidad dolorosa. Y estamos a unas semanas de que la Guardia Nacional, con esta función de los elementos de la Policía Federal, se militarice totalmente. Tengo entendido que varios de estos elementos de la ex Policía Federal profesionales, es decir, que están capacitados, que estudiaron para ser policías federales, están totalmente decepcionados y van a abandonar a la Guardia Nacional. Más allá de las disputas legales y de lo que les corresponde por ley en sus despidos, me parece que eso va a ser muy lamentable, porque te podrás imaginar qué organizaciones pueden sacar ventaja de que los exelementos de la Policía Federal se salgan de la Guardia Nacional. Totalmente. Jesús Esquivel, si alguien de nuestros radioescuchas quiere comprar o adquirir tu libro, Las operaciones secretas de la Policía Federal, ¿dónde pueden hacerlo? A partir de esta semana ya está disponible en todas las librerías del país. Están empezando a distribuir, en la Ciudad de México ya están, pero lo pueden solicitar por internet, por Amazon o directamente a penguinlibros.com, de la editorial Penguin Random House, México. Lo que aún no sé si ya está la versión electrónica, pero es un libro del sello de bolsillo que lo pueden adquirir ya en las librerías del país y sobre todo en la Ciudad de México. Perfecto. Jesús Esquivel, muchísimas gracias por atendernos esta llamada y hablarnos de tu libro, Las operaciones secretas de la Policía Federal. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buen día. Muy buen día, son las 7 de la mañana con 59 minutos. Vamos a pausa y volvemos.